We used to be together, every day together, always. I really feel I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. Gracias, mil gracias como siempre, porque les tenemos a ustedes con nosotros. Muchísimas gracias, espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que lo hayan disfrutado realmente en familia y los que estaban trabajando pues también. Ser agradecidos constantemente por todo lo que recibimos. Muchísimas gracias por el día de hoy. El día de hoy, quiero recordarles que tenemos ya nosotros nuestros cursos, el de necesidades educativas especiales, que estamos próximas a empezar. Realmente vamos a estar muy gustosos de que todos estén con nosotros en este curso, donde vamos a aprender un montón de cosas, sobre todo estrategias para poder trabajar con nuestros guaguas en las aulas. También vamos a tener todo lo que tiene que ver con planificación, ¿no? Y con adaptaciones curriculares. Es muy importante que aprendamos para manejar en el aula a nuestros niños, ¿no? Ahora que estamos en este tiempo de virtualidad también, pues ahí vamos aprendiendo un montón de estrategias. Estamos con nuestros cursos de cuadernos digitales también. No se olvide, ya estamos por culminar este curso hermosísimo también que lo hemos visto durante esta semana, y tenemos nuestro curso de gamificación. Los cursos también que los estamos ya preparando para todos ustedes, y va a ser pues realmente una alegría muy grande que sean parte de ellos. El día de hoy vamos a trabajar o vamos a ver modificación de conducta y comportamiento en el aula. Algunas estrategias para que nosotros podamos manejar a nuestros niños, tomando en cuenta que pues esta nueva normalidad que nosotros tenemos nos genera algunas preocupaciones sobre cómo controlar a nuestros niños. No solamente a nuestros niños con necesidades educativas especiales, sino también a nuestros niños regulares, que muchas veces se sienten súper cansados, se sienten muy agotados de estar recibiendo clases a través de la virtualidad. Muchos de ellos, digamos que la mayoría, no se ha podido adaptar todavía a este sistema, porque realmente para el niño, para la niña, para nuestros estudiantes adolescentes, es súper importante la convivencia social. Es esa parte importantísima del poder permanecer o estar junto a sus compañeros, junto a sus maestros, junto a sus amigos, y tener esa relación que era una relación constante, ¿no es cierto? Hace poco se hizo un estudio donde realmente se toma en cuenta lo importante que es el trabajo en el aula con los niños, y esto de la convivencia, y por supuesto también el trabajo que nosotros hacemos cuando logramos la socialización de nuestros niños. Qué importante es el recreo, el tiempo que ellos tienen, ¿no? Para poder socializar. Entonces, ahora este tiempo donde nuestros estudiantes están pues en casa, no tienen esta convivencia con sus amigos, y esto genera muchísimo estrés.
Es un cambio profundo que ellos han hecho en sus vidas y para nosotros los docentes es tan complejo poder manejar a nuestros estudiantes a través de la virtualidad. Imagínense lo que implica para el niño manejar sus clases a través de la virtualidad y no convivir con sus compañeros. Porque evidentemente en las clases, cuando ellos reciben las clases, se ven con sus compañeros, pero no es la convivencia. No es el estar constantemente con sus compañeritos y el poder convivir, ¿no? El poder hablar, conversar de sus cosas. Pues realmente el espacio de la educación donde los niños se encuentran en el recreo es un tiempo donde existen momentos de confianza, momentos de lloros, momentos de alegría, de contarle a mi amigo, a mi amiga lo que me está pasando. Es un tiempo tan valioso y tan especial, pero ahora no lo están viviendo. Así que sí, muchas de sus conductas y comportamientos pues han variado muchísimo. Ya no son iguales los niños que teníamos hace el año pasado a los niños que tenemos ahora. Entonces sí, hay que tomar en cuenta esto y darnos cuenta que modificar conductas y comportamientos pues realmente se nos complica, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿qué podemos hacer ahora con nuestros niños que están en casa y están recibiendo clases y tienen un mal comportamiento? A veces rayan las pizarras, a veces se levantan, apagan las cámaras o simplemente se van, reciben las clases acostados en la cama, a veces acostados en los sillones, comiendo en clases, hablando con otras personas en clases, a veces con el celular a la mano. Entonces, todos estos comportamientos realmente son cambios profundos que se están dando. ¿Por qué razón? Porque no está la maestra así físicamente como para poder poner esas reglas que poníamos cuando estábamos en el aula. Y donde nosotros podíamos decir, no, por favor, su celular lo va a dejar en un lugar y no lo va a utilizar. Va a poner, ¿por qué razón? Porque si bien es cierto, muchos de los chicos están utilizando ahora el celular para poderse conectar con sus maestros. Entonces, hay un montón de cambios que se han dado, que se han generado, y pues realmente eso hay que tomar muy en cuenta cuando nosotros queremos modificar una conducta de nuestro estudiante o cuando queremos nosotros plantear algunas estrategias para hacer estos cambios en el comportamiento de nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, es muy importante esto. Quería también indicarles y quería que ustedes se dieran cuenta es que tanto el comportamiento como la conducta, bueno, se dice, ¿no? Que el comportamiento y la conducta son exactamente lo mismo, pero realmente sí hay algunos cambios que nosotros podemos plantear de qué es el comportamiento y de qué es la conducta. O sea, de qué estamos hablando cuando hablamos de conducta y de qué estamos hablando cuando hablamos de comportamiento. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de conducta, estamos hablando de aspectos observables, medibles, cuantificables del comportamiento humano, ¿sí? Son aquellas respuestas de tipo fisiológico que van relacionadas con las emociones y el tipo motor. Eso es la conducta. Y cuando estamos hablando de comportamiento, estamos hablando también de aspectos observables, medibles, cuantificables y los aspectos no medibles, o sea, lo que no podemos medir, donde se incluyen los hechos mentales y emocionales. La conducta es una parte del comportamiento, ¿sí? Entonces, quería comentarles esto porque muchas personas me han preguntado y me han dicho, ¿qué es el comportamiento? ¿Qué es la conducta? ¿No es lo mismo? Pues sí, la conducta, el comportamiento es parte, la conducta, perdón, es parte del comportamiento. Entonces, habiéndoles dicho esto, pues ahí sí vamos a poder hacer las diferencias entre comportamiento y conducta, ¿no es cierto? Muy bien. Aquí tenemos, ¿no? Modificación de conducta y actividad física. ¿Por qué le he puesto actividad física? Porque siempre, todo lo que tiene que ver con modificación de conducta,
cuando estamos hablando de cambios de conducta, nosotros tenemos que trabajar muchísimo en el manejo de la actividad física. O sea, cuando nuestros niños están muy activos o cuando tienen malos comportamientos, debemos utilizar algunas estrategias interesantes como las pausas activas que nos van a servir muchísimo para bajar el nivel de ansiedad que tienen los niños. Definitivamente cuando nosotros trabajamos en actividades físicas como movimiento de brazos, gimnasia cerebral, movimiento de deditos, de cabeza, de cuello, les hacemos saltar un ratito, les ponemos un video con algunas canciones que les permitan a ellos moverse por un determinado tiempo antes de empezar las clases. Realmente esto les ayuda muchísimo a bajar los niveles de ansiedad o de tensión o de estrés que los niños tienen. Aquí les había puesto una frase donde dice, no hay nada que enseñe más que equivocarse. Y eso es verdad. Los niños cuando tienen malas conductas o malos comportamientos y nosotros les ponemos de alguna manera la reprendemos frente a la actitud que él tiene, pues entonces esto le va a enseñar y se va a convertir en un aprendizaje significativo. ¿Por qué siempre hablamos del aprendizaje significativo? Porque es lo que los niños van a aprender y realmente eso es lo que va a tener un sentido en su vida. Entonces, por eso siempre yo les hablo y les digo que es importante que todo lo que hagamos genere un aprendizaje significativo en la vida del niño. Y pues equivocarse es muy importante y los niños pues a través de la equivocación, del error, aprenden muchísimo. Entonces por eso les decía, ¿no? Sobre el aprendizaje significativo. Aquí les he puesto sobre la práctica físico-deportiva. ¿Por qué razón? Porque esto reduce muchísimo la ansiedad, la depresión, el estrés y esto produce muchísimo una sensación de bienestar y relajación inmediata. Por eso cuando los niños tienen un pésimo comportamiento, es importante hacer esto de las pausas activas. ¿Por qué? Porque inhibe muchísimo las fibras nerviosas que transmiten esto de la molestia, ¿no? Del estar inquietos y tener malos comportamientos. Entonces se puede lograr realmente un estado de euforia. ¿Por qué? Porque esto de la actividad física se convierte como en una especie de analgésico y un sedante. Entonces, les calma mucho a los niños. Este tipo de trabajo de las pausas activas, del movimiento, de la actividad físico-deportiva, provoca muchísimo la liberación de neurotransmisores y esto hace que los niños se sientan más tranquilos. Es importantísimo, ¿no? Porque esto tiene que ver muchísimo con las áreas emocionales de los niños y este movimiento antes de las clases hace que se desprenda del niño la serotonina y esto es súper importante porque es como un rol fundamental, ¿no? A que se inhiban y y son tranquilizantes en el cerebro. Entonces, por eso es súper importante la práctica físico-deportiva, la actividad a través de pautas activas, con música, con movimientos, como usted le quiera hacer a la pausa activa, le va a servir mucho para manejar todo lo que tiene que ver con ansiedad. Este tipo de pausas activas las podemos usar muchísimo con los niños que tienen TDAH. ¿Por qué? Porque ellos están en constante movimiento y son muy, muy activos. Entonces, eso les va a ayudar. Aquí cuando estamos hablando de ejercicio físico y cerebro, estamos hablando de la gimnasia cerebral. Es súper importante también. ¿Por qué razón tenemos que trabajar con gimnasia cerebral? Porque esto influye muchísimo como un ejercicio súper, súper importante para el cerebro porque se va asociando y se va almacenando y recuperando la memoria. Entonces, ¿por qué es importante que nuestros niños tengan un almacenamiento y una recuperación de memoria acertado? Porque esto les va a ayudar también a ellos a manejar todo lo que tiene que ver con reglas, normas y todo lo que usted imponga sobre su aula para su estudiante, ¿sí? Aquí hablamos muchísimo sobre todo lo que tiene que ver con química cerebral, porque sí está muy asociado todo lo que tiene que ver con el comportamiento y con la conducta de nuestros niños con la parte química del cerebro. Entonces sí, hay que ser muy cuidadosos con esto y como siempre les digo, manejar súper bien la alimentación en los niños, ¿no? Para poder tener un mejor desempeño dentro de las aulas.
Yo siempre lo asocio muchísimo al cerebro con el ejercicio, porque realmente mientras más ejercicio hagas y más movimiento tú tengas, mientras tu pedagogía sea mucho más activa, aunque lo hagamos a través de la virtualidad, esto realmente genera muchísimas mejoras, o sea, mejoras significativas en los trastornos de ansiedad. Generalmente nuestros niños que tienen TDAH o nuestros niños regulares ahora que están pasando por este proceso del confinamiento están muy ansiosos. Entonces, esto genera realmente el movimiento constante hace que nuestros niños se sientan más tranquilos. Ahora, la modificación de conducta tiene como objetivo principal minimizar o cambiar las conductas desadaptadas o rebeldes en los niños. Aquí les he puesto unas imágenes bien interesantes porque ahí se puede ver, ¿no?, las conductas de los niños que se convierten en conductas desadaptadas y son niños rebeldes. Los niños que se levantan, que bajan, que golpean, que molestan, que le rayan las pizarras, que incluso se salen del sistema, le sacan a usted, o sea, siempre. Entonces, cada vez es más frecuente que nos encontremos con niños que desobedecen, mienten, insultan, que se muestran agresivos y retadores. ¿Por qué? Porque con todo el proceso que estamos viviendo ahorita de la pandemia, pues estos síntomas se han agudizado muchísimo y estos son comportamientos claros de que existe un problema de conducta en los niños. Entonces es importante que los padres, nosotros como profesores en la comunidad educativa, pues nos vemos obligados a corregir y controlar todos estos comportamientos de la infancia porque se pueden intensificar en la adolescencia. Entonces ahora en la primaria, en todo lo que tiene que ver con inicial y todo lo que tiene que ver con preparatoria y con educación básica, pues hay que trabajar muchísimo en corregir estos comportamientos para que no se intensifiquen después cuando ya estén en séptimo, octavo, noveno, décimo o el bachillerato. Les voy a mostrar 5 técnicas y estrategias de modificación de conducta que les van a ayudar realmente a manejar muchísimo la conducta agresiva y retadora. Y debemos huir del castigo físico, ¿no? No hay que educar con violencia, menos nosotros como docentes no podemos hacer eso jamás. Ni siquiera podemos decirles ni muy alto, ¿por qué? Porque ahora ya los niños están protegidos de maneras diversas y la ley te dice, ¿no?, como docente que no puedes gritar, insultar, tratar mal a tu estudiante, aunque todavía nosotros vemos este tipo de conductas, ahí sí digo conductas en maestros que maltratan a sus estudiantes, golpean a sus estudiantes o los insultan, los etiquetan y eso no podemos vivir nosotros en las aulas. Por eso es que al nosotros dar estas charlas a los docentes, pues nosotros queremos convertir al docente en un docente inclusivo. Que inclusión no solo tiene que ver con que nosotros integremos a nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales en las aulas, sino también a todos los niños y que todos los niños sean respetados y por ningún motivo sean etiquetados o maltratados. Aquí tenemos que voy a darles como una especie de antesala a lo que nosotros queremos hablar con respecto a lo de la modificación de la conducta. ¿Qué debemos nosotros tener como principal aliado como docentes dentro de lo que tiene que ver con conducta y comportamiento? Pues lo primerito, paciencia, voluntad, confianza y amor, porque con eso podemos trabajar con los niños, ser pacientes, tener confianza de que el niño va a cambiar a través de sus estrategias y por supuesto ser paciente, porque si no lo somos, es imposible. El otro día veía un video donde un maestro, ¿no?, perdía la paciencia en la virtualidad. Imagínense, en la virtualidad no podía controlar a sus estudiantes y esto le generó tantos problemas porque incluso hasta les gritaba a los estudiantes, imagínense, a través de la virtualidad y no podía controlar no tenía dominio propio, ¿no? Entonces peleaba con los estudiantes constantemente porque los estudiantes le rayaban la pizarra, los estudiantes le apagaban las cámaras o no le hacían caso, ponían música. Entonces esto generaba muchísimo problema en el docente. La modificación de la conducta no se consigue a través de la violencia para nada, por eso les digo que es súper importante que nosotros evitemos la violencia, ¿no? Todos los padres y profesores deben tener claro que la violencia no tiene cabida en educación.
La violencia como medida disciplinaria es inútil. No podemos conseguir nada a través de la violencia y la modificación de conducta percibe el cambio del comportamiento en nuestro estudiante a través de técnicas y estrategias que estén direccionadas a mejorar el comportamiento de los niños. Estos van a ayudar a que nuestros pequeños, nuestros estudiantes o nuestros adolescentes o estudiantes de bachillerato desarrollen todo su potencial, manejen la frustración, se adapten a los cambios, porque ahora como estamos viviendo esto de los cambios, pues ahí tenemos que trabajar muchísimo. Les recuerdo que no es usted el docente el que se adapta al niño, es el niño el que se adapta, no es el niño el que se adapta a usted, sino usted se adapta a los cambios que el niño genera en el aula. Debemos seleccionar conductas útiles para lograr metas y objetivos. Además, es importantísimo valorar qué técnica usted usa en cada momento, porque los niños no todos son iguales, más bien todos son diferentes, todos tienen formas distintas de comportarse frente a un evento, estímulo o algún inconveniente, problema, emoción. De pronto puede tener problemas en casa, entonces por eso él está mostrando conductas o comportamientos rebeldes. Y no todos los niños actúan de la misma manera, con la misma estrategia. Todos son diferentes. Entonces, no debemos realizar mezclas de varias técnicas en el mismo momento para poder conseguir un objetivo propuesto, sino más bien dicho, tratar de ver cómo es el niño, qué siente el niño, cuál es su estilo de comportamiento en clase o en la casa, cómo le vemos al niño. Entonces, solo ahí podemos tomar una decisión con respecto a la utilización de estas técnicas. Lo más importante a la hora de modificar la conducta y el comportamiento en los niños es principalmente creer en ellos y producir en ellos una satisfacción de todo lo que usted haga por él y no producir insatisfacción. Por ejemplo, aquí yo les he puesto esta imagen donde dice me duele la cabeza cuando me enfado y si me tranquilizo se me va pasando. Y esa es la verdad, los niños cuando están muy enojados pues pierden también la calma y es lo que el otro día me decía una profesora que tenía un estudiante que cuando se enojaba se golpeaba contra la pared y que ella no sabía qué hacer ni qué decirle al niño. Entonces, lo primero es no decirle al niño, ¿no? A ver, tranquilízate, cálmate, si enojado. No, porque no lo va a conseguir. Sino más bien dicho, hay que irle calmando y tranquilizando despacio cuando usted esté con él y evitar que primero se lastime, que se golpee en la pared y se pueda lastimar, pues eso le puede traer problemas a usted y le pueden incluso acusar de negligente porque no le ha visto al niño cuántas veces se ha golpeado la cabeza y no ha evitado que eso suceda. Entonces hay que estar muy, muy pendientes de eso, ¿no? Aquí tenemos varias técnicas, yo les he puesto, que son súper buenas, que yo he utilizado muchísimo en el aula y ahora en la virtualidad sí me sirven. Son súper buenas porque realmente todo esto de las técnicas que usted puede aprender aquí, pues le van a servir. Así que todas las que usted vea, cualquiera de estas, o puede utilizarlas todas en diferentes tiempos o momentos o situaciones que se presenten en su aula. Tenemos la técnica del tiempo fuera. La esencia de esta técnica consiste en apartar al niño a un sitio donde carezca de estímulos positivos para que él o ella, en un lugar donde no tenga juegos o compañía con la que pueda entretenerse. O sea, como ahora estamos en casa y a través de la virtualidad, le podemos pedir al padre que por favor le ponga, yo qué sé, en el comedor, ¿ya? O que le siente en la sala por un determinado tiempo para que él pueda pensar con respecto a la conducta o el comportamiento que él ha tenido. No se trata de buscar un lugar hostil o que sea feo o desagradable, como por ejemplo encerrarles en los baños, que hemos visto que esto sí sucede. ¿Por qué? Porque se convierte en un sitio hostil y esto lo que hace realmente no es modificar la conducta. Sí, en ese momento se va a sentir asustado y posiblemente no repita la conducta, pero como es un lugar hostil, de pronto lo que sí va a suceder es que él va a comportarse peor, de una manera peor. Entonces hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Buscar un sitio que no sea hostil, sino un lugar que le resulte más bien dicho como aburrido, ¿sí? Puede ser la sala o el comedor.
y un lugar que resulte poco gratificante para él o ella. No es que yo le voy a decir a mi estudiante, bueno, tiempo fuera y te vas a ir a tu cuarto donde están todos tus juguetes, porque esto le resultaría gratificante y lo que haría esto es acentuar más su mala conducta. Y de forma pausada y tranquila, pues nosotros le vamos a explicar detalladamente hasta que corrija su conducta y pues si le diremos a él, ¿no? Perfecto, estamos aquí para acompañarte, te vamos a ver el tiempo que estás fuera, voy a realizar una actividad que sea gratificante y divertida, de pronto le puedo cambiar, hacerle el trabajo que estaba haciendo, pero solito él, y el tiempo debe ser proporcional a su edad. Por ejemplo, si tiene 5 años, el tiempo fuera es de 5 minutos. No podemos no podemos darle más tiempo porque esto le va a producir al niño más que cansancio, le va a producir como una molestia y va a ponerse peor si es que él no tiene su tiempo preciso. Tenemos la técnica de la extinción. La técnica de la extinción consiste en eliminar todo lo que refuerce la conducta indeseada del pequeño. Por ejemplo, los berrinches y chantajes emocionales, y debemos ignorar el comentario de que el niño había hecho anteriormente. Por ejemplo, si se porta mal, usted no le va a decir, te portaste mal, ¿por qué esto hiciste? No, va a esperar un tiempo y no va a reforzar esa conducta, ¿sí? Sino que lo que va a hacer es que, ok, voy a escuchar, te voy a entender y después vamos a conversar para llegar a acuerdos. Entonces, así hacemos que la conducta que nos llevó al enojo o a la molestia o al momento de separarle o de reprenderle, pues no regrese y que se extinga esa conducta. Es importante que aparezca un sustitutivo que sea gratificante a esto, como por ejemplo, pues acompañarlo por un estímulo positivo, ¿no? Perfecto, te comportaste mal, no la razón por la que se comportó mal, sino más bien dicho, decirle, perfecto, vamos a buscar algún acuerdo al que vamos a llegar, porque necesitamos que tu conducta cambie. Entonces, el pequeño se va a sentir de alguna manera ignorado, ¿no? Porque va a decir, bueno, ¿y por qué no me está reprendiendo por lo que yo hice? Sino solamente como que te portaste mal y ya. Entonces, esto va a ayudar. Y esto va a repercutir negativamente en sus emociones si es que nosotros continuamos y continuamos y continuamos diciéndole lo mal que se portó. Entonces, sí es importante que nosotros ignoremos la conducta para que se extinga. Tenemos la técnica del modelamiento. Esta técnica modifica la conducta y lo que consiste es en imitar a la otra persona haciendo exactamente lo mismo que ha hecho el niño. Entonces, esta técnica realmente yo la utilizaba mucho en el aula porque tenía mis otros estudiantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que las neuronas espejo cobran una gran importancia aquí. Lo que yo veo, hago. Entonces, si a un niño le gustan los dibujos animados sobre superhéroes, se puede imaginar que cada elemento que usted coloque en la mesa, como vasos, cubiertos, servilletas, puedan ser de un superhéroe. Entonces, el niño lo que hace es imitar la conducta, bueno, voy a poner el vaso porque mi superhéroe ponía el vaso así, tenemos que usar algunos estímulos para poder cambiar la conducta de nuestro niño convirtiéndonos en espejo o la motivación para el cambio de conducta tiene que convertirse en algo que él pueda repetir y realmente sea positivo. El niño lo va a repetir y va a ir modificando sus malas conductas, ¿no? Este tipo de técnica de modelamiento se utiliza mucho en los niños que están en inicial o en preparatoria, porque con ellos sí se puede trabajar con esto de las neuronas espejo, porque ellos sí repiten muchísimo lo que ven. Entonces, ellos necesitan de un ejemplo para ver qué hace y si lo hace bien, yo también lo puedo repetir. Tenemos la técnica de economía de fichas, esta sí la hemos hecho muchísimas docentes y muchísimas maestras, conocemos lo de la economía de fichas, es una técnica de modificación de conducta también, es muy divertida y se puede utilizar en casa entre padres e hijos, también súper interesante.
¿Por qué? Porque trata de establecer un sistema de recompensas, ¿sí? Tú te portas bien, obtienes un premio. Tú te portas mal, te quitamos esto del premio, que como les había dicho en alguna de las clases, no tiene que ver con cosas materiales y carísimas, no, sino más bien dicho, podemos trabajar con la comida favorita del niño, el juguete favorito, la excursión, juegos mentales, salidas al parque, regalarle un helado, cosas que realmente lo que generan en el niño es como un poco de paz y de tranquilidad. Sí, no tiene nada que ver con comprar cosas carísimas o no, nada que ver. Más bien dicho, es un sistema de premios de aspecto emocional. Esto es súper interesante porque se puede trabajar muchísimo con los deberes de la casa, como ordenar habitaciones, lavarse los dientes, poner la mesa, ayudar en la cocina. Entonces, mientras tú más actividades de estas las realizas, pues eres recompensado. Sí, esto se hace muchísimo también con esto de que los niños, por ejemplo, cuando limpian el patio, ¿no es cierto? Entonces nosotros solemos darles a veces una moneda o sabemos decirles, ok, te ganaste un premio, te voy a llevar al centro comercial a tomarte un helado. Cosas así. Entonces esto les ayuda muchísimo a ellos a concentrarse y hacer las cosas de mejor manera, rompiendo esas conductas equivocadas que suelen tener. Tenemos esta técnica de la intención paradójica, es una última, más bien dicho, es una de las últimas técnicas de modificación de conducta, porque es interesante esta de aquí porque tiene buenos resultados, pero a veces resulta un poco compleja, ya que trata de pedirle al niño que haga exactamente lo que a nosotros no nos gusta, y que repita constantemente lo que queremos evitar. Por ejemplo, cuando un niño desobedece continuamente la orden de recoger sus juguetes, sus libros, sus cuadernos, siempre se niega sistemáticamente a ordenar. Entonces el niño cada día entra en una dinámica de provocación con usted o con los padres, y lo que nosotros deberíamos decirle como papás o como maestros es, ok, hoy no quiero que recojas juguetes, ni que cojas cuadernos, ni que hagas tareas. Realmente no quiero que hagas nada. Entonces, esta técnica tiene esto, ¿no? La intención paradójica de decir, ¿por qué me está diciendo que no haga? ¿Y por qué no me está insistiendo como antes? ¿Y por qué no quiere que yo trabaje? O sea, ¿qué está pasando, no? Entonces, eso ayuda muchísimo a modificar la conducta errónea, porque dice, si ahora me pide que no haga, pues mejor lo voy a hacer. Y así se va esto convirtiendo en un hábito y va cambiando o modificando su conducta. ¿Sí? Voy a dejar de compartir la pantalla. Muchísimas gracias. Bueno, estas técnicas son súper interesantes porque nosotros en el aula realmente podemos trabajar muchísimo en nuestras propias aulas virtuales, hablar con nuestros estudiantes. Yo trabajo muchísimo con esto de las fichas, trabajo muchísimo también con los calendarios, ¿no? Creo mis propios calendarios y voy poniendo en el calendario cuando mi estudiante se ha comportado mal o bien, y lo que hago es utilizar stickers. Los stickers a mí me han ayudado muchísimo, pero también trabajo con la técnica del semáforo, ¿no? Te portas bien, estamos con verde, te portas un poquito mal, vamos al naranja, y si te portas mal, pues vamos al rojo, y el rojo genera en el estudiante un poco, porque el rojo automáticamente para nosotros implica parar, ¿no es cierto? Cuando vamos en el auto, cuando estamos en algún lugar y vemos un rojo, dice parar. Entonces, esto ya tiene el niño en su subconsciente y ayuda muchísimo, porque dice, ok, el rojo es parar, y si estoy en rojo, debo parar frente a mi conducta, y si es que no paro frente al rojo, pues, ¿qué pasa? Me choco, puedo tener accidentes, me puedo golpear, ¿no es cierto? Exactamente pasa lo mismo en los niños. Entonces, la idea es que cuando él llegue a rojo y se pase el rojo, pues ahí sí nosotros pues tenemos que aplicar una sanción, y esta sanción le genera al niño, ok, no me puedo volver a pasar en rojo, porque me va a generar otra sanción. Entonces, cuando mis estudiantes están en verde o en naranja, la posibilidad de o subir en su mala conducta o bajar su mala conducta, ¿no es cierto?
Pero si está en verde, pues ahí sí yo le puedo apoyar y le puedo ayudar y puedo compensar su buen comportamiento, por ejemplo, dándole un punto, dándoles más stickers, lo que yo les decía a ustedes, ¿no? Yo les hago poner los stickers en las agendas y mientras más stickers tenga y el que más stickers tenga, pues tiene un premio específico que realmente se convierte en un premio para todos al finalizar el año. Entonces sí, debemos trabajar muchísimo en estas técnicas que son bien interesantes porque nosotros sí podemos hacerlo a través de la virtualidad. Usted puede hacer su propio semáforo y tener su semáforo y decirle al niño, por ejemplo, ok chicos, aquí está mi semáforo, ¿no? Amarillo, verde y rojo. Cuando yo vea mal comportamiento, pues aquí tengo mi cuadro también. Y en mi cuadro voy a poner los stickers que se han ganado los estudiantes que lo han hecho muy bien, los que no lo han hecho muy bien y los que realmente no lo hicieron. Entonces, eso va ayudándole al niño y le va motivando. Le va motivando, aunque usted no lo crea, porque luego dicen, wow, mi compañero ya tiene como 5 stickers. Yo también quiero tener como 5 stickers y mencionarle, ¿no? Nunca le diga al estudiante, mira, tú tienes menos stickers que los demás. No, simplemente, ok, aquí tenemos un cuadrito con los stickers de todos mis estudiantes. Algunos tienen más, algunos tienen menos, pero sí lo podemos lograr. Podemos alcanzar a tener igual de stickers que el que más tiene y lo vamos a alcanzar. Entonces esto a los niños les motiva y no le está bajando la autoestima diciéndole a su estudiante, wow, tienes poquísimos stickers, como diciéndole, ¿no? No has hecho nada, ni has trabajado, ni te has esforzado. Entonces esto afecta mucho a la autoestima de nuestro estudiante y nuestro estudiante con una baja autoestima no camina para ningún lugar. Hay que trabajar muchísimo en ese aspecto, ¿no? Es importante también que controlemos la alimentación en nuestros niños. Nosotros estamos hoy a través de la virtualidad y ahora están los padres ahí, ¿no es cierto? Son los papás los que están con nuestros estudiantes, pero también nosotros tenemos que igual, de la misma manera, mandar a través de la virtualidad algunos papelitos, ¿no? Como diciendo, papitos, por favor, recuerden que están en casa, debemos controlar la alimentación de nuestros niños. Recuerde que hoy está usted a cargo de esta responsabilidad o la persona que esté bajo el cuidado de su niño. Nosotros ahora no estamos físicamente con ustedes para poderles apoyar y respaldar en ese aspecto, pero dele por favor el desayuno, la fruta a la media mañana, en la tarde pues al almuerzo, después en la media tarde otra fruta o un tecito o un sanduchito y en la noche la cena. Pero evite por favor lo de los dulces, mucho azúcar, caramelos y esas cosas, porque esto les va a ayudar muchísimo, ¿sí? Entonces, sí, hay que controlar muchísimo ese aspecto importante. Voy a dar paso, no sé si tienen preguntas, he visto que hay algunas manitos levantadas. Ya, quiero ver por favor si es que tenemos... Buenas tardes, un ejemplo de conducta y uno de comportamiento, por favor. Tenemos, ya, les doy uno ahorita. Ya, vamos por favor así levantando la manito y yo con gusto les voy ayudando con respecto a lo de la conducta. Ahora, por ejemplo, sí es muy importante que tomemos en cuenta algo. Cuando nosotros, ya les voy a ir contestando las preguntitas, ya, cuando nosotros estamos ahora en el aula virtual, lo primerito que tiene que hacer es ponerse de acuerdo con el padre de familia con respecto a las conductas del niño. Por ejemplo, he visto muchísimo lo que los niños se meten a las pizarras cuando está la maestra trabajando y empiezan a rayar. Por ejemplo, ponen música y todas estas cosas. Lo primero que usted tiene que hacer es silenciar a todos sus estudiantes, dependiendo de la plataforma donde usted esté. Tiene que silenciar a todos sus estudiantes y decirles desde el principio, desde la primera hora, decirles, usted no puede rayar la pizarra, usted no puede utilizar emoticons, ni tampoco levantar la manito, ni bajar la manito, ni nada mientras yo no le autorice. Usted no puede por ningún motivo sacarme de la sala, poner música, nada. Usted tiene que dar las reglas y las normas desde el inicio, desde que usted empieza la clase. Y esto tiene que ser constante, todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque los niños se olvidan y es más fácil desafiar a la maestra que está atrás de la virtualidad
atrás de la pantalla porque no está frente a mí. Entonces, como mi docente no me ve, no ve lo que yo estoy haciendo, pues entonces, perfecto. Como no me ve, entonces yo puedo hacer cualquier cosa. Yo sí soy, yo pienso realmente, es solamente una sugerencia que les hago a ustedes, yo sí pienso realmente que es importante que todas las cámaras estén abiertas cuando reciben clases nuestros estudiantes, porque primero es la única manera de confirmar que nuestro niño está asistiendo a clases. Es primerito, ¿no es cierto? A ver, yo le miro, ahí está mi estudiante, perfecto, y permanece durante la hora de clase ahí. Porque si es que usted le permite que el estudiante esté con las cámaras apagadas, ¿cómo sabe usted que su estudiante está ahí? No va a saber cómo, va a decir usted, bueno, mi estudiante no está, o sí está, o los papás dicen, no, es que sí estaba, pero usted, profe, fue la que no le vio. Y realmente usted no estuvo pendiente, pero mi hijo sí estaba. Entonces, no, tenemos que ser primerito las cámaras encendidas, en silencio, todos en silencio, a menos que usted como docente le pida a su estudiante que intervenga durante la hora de clase, cuando tenga que hacer exposiciones, cuando tenga que yo que sé, presentar algún trabajo o compartir alguna pantalla o alguna cosa, pues ahí usted le puede dar la autorización. Caso contrario, el estudiante, créame que si es que usted no le pone las reglas y las normas, es como que desconociera todo. Yo hago lo que a mí a conciencia me parece, porque mi profesora jamás me ha dicho nada. Nunca nos ha puesto, por ejemplo, nunca nos ha puesto una norma o una regla. Solo nos dice que no debemos hacer algunas cosas o que sí debemos hacer, pero nunca nos ha dicho nada, ni nunca nos ha pasado un papelito donde estén las normas, ¿sí? Entonces, los estudiantes ahí se quedan sin esa parte importantísima que nosotros teníamos, ¿no? Cuando estábamos en el aula física. Por eso yo siempre les digo también y les sugiero que hagan todo lo que hacían en su aula física, en un espacio, ¿no? Porque evidentemente no es igual que el aula, pero por ejemplo, si yo estuviese en la parte de acá atrás y estuviera una pared, yo pusiera ahí las carteleras de cada materia, con los papelitos adecuados de la clase que voy a dar, o de lo de la semana, o lo del bloque, o lo de la unidad que vaya a dar. Yo pondría igual las normas y las reglas, no importa. ¿Por qué? Porque aunque el niño no les lea ahí, va a decir, wow, mi profe sí tiene ahí todo. Y entonces yo puedo de alguna manera ver las reglas que mi profesora me está poniendo. Entonces yo ya sé cómo mi profesora me dice lo que no debo hacer y lo que sí debo hacer. Entonces por eso es bien importante que manejemos esto, ¿no? Digamos, de la parte del lugar donde nuestro estudiante puede ver y puede trabajar. Entonces, eso es bien importante, ¿sí? Ahora, me habían dicho que les ayudara con un ejemplo sobre lo que tiene que ver la conducta y el comportamiento. Cuando nosotros hablamos de comportamiento, estamos hablando de todos aquellos comportamientos que el niño trae y que no han sido modificados, Por ejemplo, una persona me dijo que tenía unos niños que son desafiantes. Entonces, nunca se ha controlado ese comportamiento del ser desafiante frente a la maestra y golpear, ¿no es cierto? Entonces, cuando el niño está en ese estado, no se ha modificado, no se ha cambiado. Pero cuando hablamos de conducta, hablamos como la conducta es parte del comportamiento, de ese estado que ya ha sido modificado y que se va modificando. Entonces, sí es importante que sepamos, ¿no? Que cuando nuestro niño viene desde la casa con un comportamiento desafiante al aula y nunca jamás ha sido corregida ese comportamiento y nosotros en el aula empezamos a modificar, entonces ya no es un comportamiento, sino es una conducta. Y ahí vamos nosotros cambiando a través de las técnicas que les he dado o de las estrategias que les he dado, ¿no?
que son súper fáciles de usar y que usted puede trabajar en el aula virtual. No se desanime porque yo sé que es un poco complejo porque no podemos estar con nuestros estudiantes como en el aula, pero si es que usted maneja las normas y reglas desde el inicio, desde la primera clase, y si no lo hizo en la primera clase, tiene tiempo para repetir todas esas reglas, normas, todo constantemente, porque hay que decirles todos los días. Y como lo hacía en el aula, buenos días, queridos estudiantes, voy a tomar lista. Y tomar la lista a sus estudiantes y decirles a sus estudiantes que cuando usted tome la lista, ellos tienen que decir presente, porque solo así usted se va a dar cuenta si están sus estudiantes. Después de eso, ok, chicos, vamos a hacer unos minutitos de respiración o de gimnasia cerebral. O vamos a hacer una pausa activa, rapidito todos. Les he puesto este video, he conseguido este video sobre movimiento y expresión. Entonces vamos a ver este video de aquí. Póngales a sus estudiantes a mover su cuerpo, porque están todo el tiempo atrás de la computadora y esto de estar atrás de la computadora genera no solamente problemas de comportamiento, sino problemas físicos. Recientemente estuve viendo y leyendo un artículo donde decían que los niños están con sus ojitos que les arden y que se sienten cansados y agotados porque les duele sus ojitos porque están mucho tiempo atrás del computador y que sus ojitos están súper rojos. Entonces, que les duele la espalda porque están sentados todo el día y en esa posición de ver la computadora y de no moverse ni un poquito. Entonces, todo esto genera estos comportamientos, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si el niño está sentado mucho tiempo, párele al niño. Ok, chicos, vamos a levantarnos y vamos a mover un poco el cuerpo, la cabeza, el cuello, los deditos que estamos escribiendo. Vamos a hacer, yo me he preparado para ustedes un video, les voy a compartir y ahí sí ustedes van a hacer los movimientos del video y que no se demora ni 2 minutos. Y esto le va a generar al niño esa descarga de emociones y esa descarga, ¿no? de estrés. Entonces, trabaje con él a través de esto, de mucho de lo físico. A mí sí me ha ayudado bastante trabajar a través de lo físico con los niños porque sí les calma bastante, les calma muchísimo y sí ayuda bastante. Ahora, las instituciones educativas deben convertirse en espacios donde se generen mecanismos de disciplina, porque estos son la base de la convivencia entre estudiantes y los docentes, a pesar de la virtualidad. Y las maneras de actuar y de comportarse deben responder definitivamente a las situaciones, ¿no es cierto? Y a los momentos, y al momento escolar, porque hoy no podemos decir que los niños están aprendiendo igual que antes o que su comportamiento es igual que antes. Para nada, o sea, a nosotros sí nos toca definitivamente elaborar, establecer, aplicar, identificar y mejorar la conducta de los niños a través de estrategias. Porque ahora es mucho más frecuente que nos encontremos con niños y adolescentes súper desobedientes y realmente eso es lo que a nosotros nos preocupa, porque ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo nosotros actuamos con nuestros niños? ¿Cómo yo trabajo en el manejo de mi aula? Pues primero siendo perseverante y constante. El rol de docente, nuestro rol es realmente apoyar al estudiante y no competir con ellos, porque a veces nos ponemos a pelear con los niños cuando están en estos momentos. El material de clase que nosotros usemos para nuestros niños tiene que ser un material didáctico súper activo, súper abierto, súper entretenido, que genere debate, que genere análisis, interés. Así nuestro estudiante se va a olvidar de sus malas conductas o comportamientos y esto le va a ayudar. Los procedimientos, los mecanismos deben tener un proceso. Nosotros no podemos ser improvisadores a la hora de trabajar con nuestros estudiantes y menos cuando tenemos que hablar o trabajar en modificación de conducta.
Es súper, lo que les digo, ¿no? Siempre tenemos que trabajar muchísimo en desarrollar el potencial de los niños, manejar la frustración, que se adapte a los cambios, porque si es que el niño no sabe manejar su frustración, es bien difícil que podamos trabajar con ellos en modificación de conducta. Las conductas útiles para lograr sus metas y sus objetivos deben ser súper claros. Nosotros, los maestros, debemos promover el bienestar, la satisfacción y que la competencia o sea, no competir nosotros con los niños cuando están así con esas conductas, sino más bien dicho, generar en ellos tranquilidad. O sea, a ver, vamos a generar un ambiente eficaz para que nosotros podamos organizar las clases bien. Quiero que comprendan, niños, y sepan que a pesar de la virtualidad, yo estoy con ustedes constantemente, usted puede decirme lo que usted desee, siempre siguiendo las normas y las reglas. Incluso cuando tienen que ir al baño, le tienen que pedir permiso. Incluso cuando están en casa mismo y quieren ir al baño, tienen que decir, profe, discúlpeme por favor, levantar la manito, no, necesito ir al baño. Y usted decirle, ok, puede ir al baño, regrese pronto. Porque solo así el niño pues va a poder definitivamente reconocer estas normas y reglas que usted tenía y que se van a volver a implantar, porque se van a volver a implantar. No es que aquí toda la vida va a ser de aquí en adelante todo virtual. En algún momento van a tener que regresar a las aulas y quién sabe, solamente sea este año virtualizado y el próximo ellos ya puedan regresar. Entonces sí, tenemos que ser bien cuidadosos y recordar que cuando nosotros usamos técnicas de modificación de conducta, pues lo que tenemos que hacer es, lo primero, fomentar conductas positivas en los guaguas. Lo primerito, ¿no? Nosotros somos sus ejemplos, ellos son todo, nosotros somos como un espejo para ellos. Entonces, aunque usted esté atrás de la virtualidad, el niño definitivamente se va a dar cuenta de que cómo usted se está comportando, si usted tiene internet, no tiene internet, si usted se levantó, no se levantó, si se fue, no se fue. O sea, él va a estar pendiente de absolutamente todo y hay que estar pendientes. Y también es importante que nosotros cuando estemos en el aula tratemos de explicar a todos nuestros estudiantes que todos son diferentes, todos son diversos, ¿sí? Porque todos los niños tienen sus propios conflictos, sus actitudes, sus creencias, su forma de comunicarse, sus miedos, su autonomía, sus relaciones. Pues todos son distintos y a veces pueden venir con muchos problemas desde casa y nosotros actuamos equivocadamente. Entonces sí, tenemos que estar pendientes de sus habilidades, de sus emociones, sus destrezas, sus expresiones, las motivaciones, ¿no? Que es muy, muy importante. Y nosotros reconocer como docentes que cuáles son mis expectativas frente a mis estudiantes. ¿Qué pretendo yo lograr en mi clase con mis estudiantes? Y si mis estudiantes están con malos comportamientos, ¿qué debo hacer? ¿Qué quiero que ellos aprendan? ¿Y cómo voy a llegar a cada uno de ellos? ¿Cuáles van a ser mis metas? O sea, nosotros como docentes tenemos que plantearnos esto para trabajar con nuestros estudiantes y aprender sobre todo o cómo controlar a mis estudiantes que ya no están junto a mí y que me pueden generar problemas y dificultades en mi aula. Entonces, sí, debemos ser muy, muy cuidadosos, reglas claras y precisas, especificar causas y consecuencias en el aula, definir las metas que tenemos con nuestros estudiantes y orientar el reconocimiento de habilidades y debilidades de cada uno de nuestros estudiantes. Yo suelo hacer algo interesante en la aula y es que yo creaba buzones de sugerencias y mis estudiantes me sugerían algunas cosas para modificar o cambiar algunas cosas en el aula. Entre ellas, cuando algún estudiante tenía un pésimo comportamiento o algún tipo de problema ya bien complejo, ellos eran los encargados de poner sus propias estrategias en el buzón de sugerencias. Usted puede hacer un buzón de sugerencias, pedirles a sus alumnos que le escriban sus sugerencias a través del WhatsApp y usted en su cajita meter las sugerencias, ¿no? Estas son las sugerencias que he recibido de ustedes durante esta semana, así que las vamos a ir leyendo de pronto en DHI.
de pronto en algún horario específico que usted pueda darse un tiempito, y eso ayuda muchísimo también porque los chicos se sienten importantes y su opinión se vuelve importante también. Trabajar en valores. Cada semana tiene que trabajar en un valor específico para que su estudiante pues fortifique los valores que ha recibido en casa, y usted le va a ayudar muchísimo con esto también. Debemos orientar a nuestros estudiantes para que ellos expresen y sientan lo que necesitan, lo que les pasa, los problemas que tienen. Así usted va a poder identificar y reconocer el problema y saber, a ver, ¿qué debo hacer si tiene un mal comportamiento? ¿Qué debo hacer si tiene una mala conducta? A este niño le está pasando esto, de pronto en casa le maltratan mucho, de pronto no tiene papá y mamá, de pronto está al cuidado de otras personas. O sea, todas estas cosas realmente generan muchas cosas en los niños. Entonces sí, hay que ser muy cuidadosos con eso, ¿no? Reconocer a nuestro estudiante. Igual tenemos que respetar el ritmo de aprendizaje de cada uno de ellos. ¿Cuál es su capacidad, ¿no es cierto?, como individuo para aprender y emplear tiempos específicos cuando hace sus tareas, sus actividades. A veces, como no conocemos los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes, cargamos a un estudiante con muchísimo trabajo y esto genera conflicto. Y este conflicto, malos comportamientos o malas conductas. Entonces, sí, tenemos que también conocer, ¿no?, eso de los ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes para que no nos generen esto de las molestias, ¿no es cierto? Que no sean molestosos, sino que más bien dicho, darles la tarea que ellos necesitan para poder estar tranquilitos y que no nos generen estos problemas. Ahora, a veces de casa los niños también traen muchos problemas y muchas dificultades, entonces ahí sí tenemos que trabajar muchísimo con ellos, tratar de que nuestros estudiantes se sientan tranquilitos, hablar con ellos, buscar una solución, hablar con los padres, darles la información necesaria con respecto al problema del niño y llegar a acuerdos entre papá y mamá y docente para mejorar el comportamiento del niño. Entonces, estas cosas son muy importantes. Y yo trabajo mucho también con juegos, trabajo mucho con material didáctico, como yo les había dicho, con sus propios juegos para que ellos también vayan cambiando su forma de actuar en casa o en el aula. Y el que los niños estén en la casa recibiendo clases no significa que no están en la institución educativa. Ellos están educándose y están en la institución educativa, aunque el lugar cambió. Entonces, lo único que debemos decirles a nuestros niños es, cambiamos de lugar, pero seguimos en clases. Cambiamos el método, pero seguimos en clases. O sea, nosotros tenemos clases desde las 8 o 7 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde con sus respectivos recreos, y usted tiene que estar a la hora que le corresponde después del recreo. Y usted tiene que ir al baño cuando le corresponde. Y todo normalizado de esa manera para que ellos no le generen inconvenientes y problemas a usted. Eso sería. Bueno, hemos pasado... Aquí tengo algunas preguntas donde me dicen, no podemos exigir, ya que nos pueden decir que estamos atentando a su confidencialidad. No entiendo la pregunta, solamente me dice pregunta, no podemos exigir, ya que nos pueden decir que estamos atentando a su confidencialidad. No logro entender la pregunta, si es posible y me puede ayudar con respecto a qué se refiere con confidencialidad, y con gusto yo le respondo. Tengo otra aquí, la técnica de la economía de fichas, tengo una duda. Por información que he leído, se dice que no se debe ofrecer alimentos como premio para evitar el tema de la obesidad. Bueno, cuando estamos hablando sobre esto de la obesidad, estamos hablando de premios constantes y de todo el tiempo de dulces, chocolates, caramelos y cosas de estas, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de técnica de economía de fichas, estamos hablando de una determinada conducta que tiene que ser cambiada a través de un estímulo positivo que no precisamente puede ser comida, si esto le produce algún tipo de problema con respecto a la alimentación, pero sí se puede hacer, por ejemplo, cosas como una ensalada de frutas, se puede hacer un helado con frutas, un batido con frutas,
Entonces, realmente yo personalmente no he escuchado sobre la técnica de economía de fichas y la alimentación como un tema de molestia o de problema de obesidad, tomando en cuenta que la obesidad no se genera por una alimentación común, sino por la mala alimentación que los niños tienen. Entonces, sí, en ese aspecto sí hay que ser cuidadosos. De todas maneras, estaré pendiente, voy a leer, voy a buscar información, porque yo personalmente no lo había asociado jamás la alimentación en la economía de fichas como técnica y la obesidad. ¿Sí? O sea, eso hay que ser un poquito cuidadoso también. Ahora, cuando hablamos del síndrome oposicionista desafiante que se puede hacer, pues esto les había dicho, economía de fichas, también podemos hacer los calendarios con los stickers, también podemos trabajar con un diario específico de qué sucede con este estudiante, por qué le produce tanta molestia, esto de enojarse y desafiar a la maestra, a los padres, a los hermanos, y trabajar mucho con estímulos positivos y pensamientos positivos. Tenemos aquí, ya, esas son las preguntas que tengo aquí. No sé si tienen alguna pregunta, pueden levantar sus manitos y pues les damos paso para contestarles las preguntas, ¿no? A ver, aquí me está explicando, me está diciendo no necesariamente con la técnica de economía de fichas, sino en general, el ofrecer alimentos. Ah, ya, ok. Ahí sí, generalmente, por supuesto. Cuando yo hablaba de la técnica de fichas, hablaba solo de la técnica de fichas y del comportamiento del estudiante. Pero si nosotros damos constantemente comida y todo el tiempo, sin regularizar las horas de alimentación, por supuesto, vamos a tener niños con problemas de salud y de sobrepeso, ¿no? Para llegar a la obesidad, pues realmente tendría que estar en un margen de su contextura y de su medición súper alta para convertirse en un niño obeso, pero sí con niños con sobrepeso. Y ahí sí tenemos, por eso les decía, controlar la alimentación. ¿Qué tipo de alimentación nosotros le estamos dando al niño que le genere estos problemas de obesidad? Veía hace poquito, vi un documental sobre el niño con mayor grado de obesidad a nivel del mundo. Entonces, sí, este guagua tenía muchísimos problemas de obesidad porque tenía apenas 11 años y se comía 3 pizzas al día. Se tomaba una botella de Coca-Cola al día, de las grandes, de litro. Y los papás pensaban que, pues bueno, está bien, ya cuando crezca va a crecer, va a estar bien y no va a pasar nada. Pero ya pesaba el doble de sus papás. Entonces, nosotros, ¿quiénes alimentamos al niño? ¿Los niños se alimentan solos? Es mi pregunta que les hago a ustedes. Levanten su manito si creen que sí. No, somos nosotros, los padres, los que estamos alimentando a nuestros hijos. Y somos los docentes los que tenemos que ayudar al padre de familia a manejar mejor los ritmos alimenticios de nuestros niños. ¿Sí? Hay que ser cuidadosos con eso también. Pero sí, ofrecerle de comida como premio no es positivo porque ahí estamos trabajando con condicionamiento. Y el condicionamiento es, cambia tu actitud, te doy de comer. Si no comes, no cambias. Entonces, ese tipo de condicionamiento ya no se utiliza, está muy erradicado. Lo que nosotros es simplemente hacer en la economía de fichas, cuando hacemos por determinado tiempo, poquito tiempo, para modificar una conducta, pero no puede ser constante, ¿no? Todos los días, todo tiempo, todo momento. ¿Y qué le doy? ¿Qué le doy? O sea, ¿qué le estoy ofreciendo a mi niño, no? Eso es importante, por eso no les he hablado de dulces y les he dicho pueden darles caramelitos o pueden darles, ¿por qué? Porque el dulce, el azúcar genera muchísima actividad y la actividad en exceso. Entonces no digo que nunca les demos, por supuesto, les podemos dar muy de vez en cuando porque esto les motiva, pero no constantemente, por su salud incluso. Ya, me dice, se refiere a las cámaras en las clases online, en la institución de trabajo, también nos dicen que tengamos cuidado en obligarles a abrir las cámaras por la confidencialidad y el código de la niñez. Gracias, me refería al encendido de cámara. Ya, ahora, les voy a comentar algo. Nosotros, yo estuve en un curso del Ministerio de Educación precisamente con respecto a esto. Era el Ministerio de Educación, la DINAPEN, y estábamos también con algunos trabajadores sociales.
que trabajan para el Estado realmente. Entonces, cuando se hablaba de lo de las cámaras y de la confidencialidad, ahí estamos hablando de un espacio donde el niño no puede estar. Pero cuando está en clases, tiene que estar las cámaras abiertas y eso no rompe la confidencialidad, porque primero, cuando usted le dice a su estudiante dónde debe estar, su estudiante tiene que estar en un lugar donde él pueda recibir sus clases. ¿Ok? Este va a ser su salita, donde va a estar su silla, su computadora, y porque ¿qué le garantiza a usted que el estudiante esté en clases? Si está apagada su cámara. No le garantiza absolutamente nada. Puede el niño simplemente no estar durmiendo y estar en clases. Entonces, se hablaba de que no se debe utilizar, nos decían en este curso, las imágenes de los niños que están a través de la virtualidad como fotografías, como capturas de pantalla, esas cosas no. Pero las clases tienen que ser dadas como se daban en las clases, con los niños ahí mirándoles y viéndoles. Entonces, no, el derecho a la confidencialidad se da cuando, por ejemplo, el niño de pronto está en el dormitorio de los papás o está, y los papás están ahí mismo, en el mismo lugar. Pero hoy ya hemos dicho que una de las reglas y normas para dar las clases virtuales es, estimados padres de familia, gracias por su gentil ayuda, por su apoyo. Estamos pendientes con lo que los niños necesiten, pero el niño va a recibir su clase. No con la mamá sentada ahí al lado, porque la mamá también tendrá que hacer un montón de cosas. Simplemente la mamá y el papá están para apoyarle cuando tiene que abrir las pantallas, cuando tiene que abrir los links, cuando necesita algún tipo de documento específico que esté en la computadora, porque no lo puede manejar. Pero eso en los niños pequeñitos. Ya en los niños de quinto, de sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, primero, segundo, tercero de bachillerato, no necesitan. Entonces sí, no hay rompimiento de confidencialidad porque los niños están en un espacio que ya está designado para recibir clases. Entonces, en ese aspecto, sí, nos decían a nosotros, ¿no? Ahora, evidentemente, también depende depende muchísimo de la institución educativa y de cómo la institución educativa se maneje. Pero la realidad es que no debe haber ahí esto de lo de la confidencialidad, porque el espacio está generado para que el estudiante reciba clases. Por eso se le explica y se le dice, ¿no es cierto? Estimado padre de familia, su niño tiene que estar en un lugar adecuado, con luz, en una mesita donde nosotros podamos estar trabajando con ellos. Entonces, sí, seamos... En ese aspecto, pues no estamos rompiendo absolutamente nada más allá de lo que a nosotros como docentes, pues estamos trabajando con ellos. Entonces sí, debemos ser cuidadosos en ese aspecto, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Algunas otras preguntitas aquí. Totalmente de acuerdo, María Elena, con sus palabras, el hábito de llevar un mejor control, por supuesto, porque así los podemos corregir y llevamos un mejor control de nuestros guaguas, ¿no? Y les estamos enseñando, por supuesto, independencia, mucho cuidado, mucho respeto por los demás, no te comportes mal, mira, muchos dicen, es que los otros niños les están viendo. Pues no, los otros niños no es que les están viendo, la realidad es que... por ejemplo, cuando nosotros estamos en el aula física, ¿acaso los niños no se miran? ¿No se ven? Por supuesto que se ven y conviven con los estudiantes que tienen malos comportamientos o malas conductas. Y eso no está rompiendo esto de que los niños estén juntos, ¿no es cierto? Y que un niño sepa cómo es el otro niño. Lo que sí podríamos es que, bueno, de pronto los papás, por algún motivo, pues, pero no, generalmente esto no se puede dar y usted tiene que ser específico con el padre de familia, porque tampoco es que el papá y la mamá pueden pasar desnudos por atrás de la cámara donde está el niño, pues. Yo como padre de familia tengo que ser cuidadosa de lo que estoy haciendo frente a la cámara porque mi hijo está en clases. Entonces ahí sí es las normas de respeto, las normas que se deben poner sobre las clases virtuales, cómo tiene que ser, a menos que ya todos los padres de familias de alguna institución, no sé cuál pueda ser, hayan acordado que las cámaras estén apagadas y que nadie se vea. Pero esto es un arma de doble filo para usted, porque cuando usted tenga que hacer las evaluaciones,
Cuando usted tenga que evaluar a su niño, usted tiene que verle, porque ¿cómo le va a ver usted a su niño cuando tenga que hacer una evaluación y no esté ahí? Entonces, no, no, estimado padre de familia, usted tiene que buscar un lugar adecuado para que su niño reciba las clases. Por favor, tiene que estar en las clases. Y eso le va a ayudar muchísimo, ¿no? Y cuando no esté el niño, pues usted tiene que poner en un informe, el niño no ha abierto su cámara, no se ha presentado, no lo hemos visto durante todos estos días, sin embargo, le hemos dado las clases porque ha estado ahí dentro de la sala. Entonces, eso es también que usted esté cuidando también su parte de su integridad, ¿no? Que es muy, muy importante. En el caso de los niños de 3 años, bueno, cuando hablamos de niños de 3 años, no son niños escolarizados todavía, a menos que estén en un inicial o maternal, pues con ellos, ahorita a los 3 años, no podemos modificar ninguna conducta. ¿Por qué razón? Porque son niños chiquiticos que están en etapa del desarrollo. Entonces, los niños de 3 años son desafiantes, son desobedientes, están en la época del qué, cómo, y generalmente todo lo que ellos, cómo es su comportamiento, tiene que ver muchísimo con la exploración del mundo. Están midiéndonos a nosotros, a los padres, a los maestros, a los docentes, y con ellos sí, todo lo que tiene que ver con cambiar algún tipo de comportamiento, pues tiene que ver con el trabajo con juegos. Caso contrario, como es tan chiquitito, 3 años, está en una etapa del desarrollo donde él está aprendiendo, está investigando, está buscando, está queriendo saber, a ver, ¿qué pasa con esto si yo me comporto mal? O ni siquiera ellos saben lo que es un comportamiento, una conducta. Ellos simplemente dicen, wow, esto hice mal, esto no se debe hacer, esto sí se debe hacer. Y miren, ¿no? Pero no tienen a los 3 añitos, pues hay que ser un poquito cuidadoso. Y pues sí, son muy inquietos. Generalmente, cuando tenemos niños súper inquietos, ya no estamos hablando de malos comportamientos, sino más bien dicho, de un exceso de actividad, de niños que generalmente se mueven mucho porque están hiperactivos, o depende de la comida que usted le haya dado, muy tempranito también, porque si en la mañana las mamás les dan chocolate con leche y pan y jugo con mucho dulce, esos niños van a estar corriendo por todo lado y saltando por todo lado. Entonces sí, hay que ser un poquito cuidadosos, ¿no? Cuando los padres de familia no quieren que sus hijos asistan todos los días a las clases virtuales, pues dicen que la ministra dice que no exijamos la asistencia, pues eso no es verdad. Sí es cierto que la ministra nos ha dicho que los niños que no tienen una conectividad constante, pues no acudan a las clases porque sus mamás están trabajando en teletrabajo también. Entonces, no se puede perder el trabajo por las clases. Entonces, evidentemente, hay otros tipos de estrategias y metodologías que está utilizando la institución educativa para que los estudiantes tengan sus clases, como tareas que les mandan a través del WhatsApp, o tareas a través de las fichas, o tareas a través del teléfono, y así llegan los niños a poder cumplir con sus horas clases que no han tenido. Pero no, la ministra en ningún momento ha dicho no exijamos la existencia de los niños, eso no es real. Eso, recién nomás estuve leyendo un comunicado que mandaron del Ministerio de Educación donde decía que no se podía exigir a los niños por lo que había niños que son vulnerables, que por problemas de salud, que no les permitan estar a través de la pantalla todo el tiempo, por sus ojitos, por problemas que tengan epilepsias y cosas de estas, pues ahí sí se ha generado esto de la adaptación curricular, donde el niño no tiene que estar constantemente a través de la virtualidad, pero sí puede hacer sus tareas y se les manda una cantidad de tareas específicas para que las haga durante toda la semana. Y si tiene alguna duda o algún inconveniente, pues se comunica con la maestra y la maestra se encarga de explicar todo lo que tenga que explicar. Eso es una adaptación curricular y eso sí se hace en la planificación. Dice, ¿cómo tomar la asistencia de estudiantes con los que no se conectan a través de la plataforma, sino que reciben la actividad por vía WhatsApp? Porque a través del WhatsApp usted sabe si su estudiante está ahí porque le contesta. Le dice, sí, profe, aquí estoy,
no, profe, aquí no estoy, estoy trabajando, no estoy trabajando, le envío mi foto de que aquí estoy. Mando una fotito de que él está ahí y usted ya sabe que el estudiante está ahí. Entonces, esa es la forma de tomar la asistencia a través del WhatsApp, con una fotito. ¿Cuánto tiempo se aconseja la clase diaria para los niños de primero de básica? Bueno, ¿saben que esto de lo de las clases para los niños de primero de básica y preparatoria depende mucho de la institución educativa a la que pertenezca, pero se habla de que los niños deben permanecer, los muy chiquititos, solamente máximo como 3 o 4 horas frente al computador y se divide en tiempos. Por ejemplo, si tiene 6 o 7 materias, pues cada materia de 30 minutos con lapsos de 10 o 7 minutos de recesos. Entonces ahí se va cumpliendo el tiempo, ¿no? Y ser cuidadosos con esto porque también tenemos que saber si los niños son vulnerables, no son vulnerables, si tienen problemas de salud o no. Y esto usted como docente tiene que preguntar a los padres de familia y con un certificado médico que por supuesto garantice que así es, tomar las medidas con respecto a las adaptaciones curriculares que tiene que hacer en el día. Es importante eso. A ver, aquí tengo otra preguntita también que nos están haciendo, donde me dicen, a ver, ya eso es lo del WhatsApp, ya les dije, cuando los padres de familia no quieren que sus hijos asistan, eso les comentaba, que también depende mucho de los padres, pero sí hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Depende de la institución educativa de cuánto tiempo quiera darle clases a su estudiante. Si bien es cierto, muchas instituciones educativas no exigen, ¿no?, que los niños estén justamente por esto de lo de el teletrabajo de los papás, porque muchos papás están trabajando a través de la computadora y es su trabajo o las clases, pues. Entonces, los papás deciden que unos días puedan estar a través de la virtualidad y otros días pues puedan estar trabajando. Entonces eso depende mucho de la institución educativa donde esté. Y yo he notado muchísimo también que hay muchas familias que tienen una computadora y un celular nada más. Entonces ahí les toca, y 2, 3 niños en la escuela. Entonces les toca variar y les toca hacer un horario incluso interno en casa para poder acceder a las clases. Y no les podemos exigir, ahí sí no podemos exigirles, ¿verdad? Porque es un poco difícil decirle, usted tiene que estar todos los días en las clases. ¿Por qué razón? Porque son 3 o 4 niños en casa con un teléfono o con una computadora. Entonces, ¿cómo hacen los niños? Ahí sí hay que manejarse directamente entre la institución y el padre de familia y llegar y hacer y crear horarios específicos para poderlo hacer. Y mandar tareas y actividades para que los niños puedan ir trabajando. Eso sería. Ya he contestado algunas preguntitas que me han hecho a través del chat. No hemos hoy escuchado sus hermosísimas voces preguntándonos, pero bueno, estamos igual muy contentos siempre de ayudarles. Y pues el día de hoy, en honor al tiempo, ya tenemos que despedirnos. Tenemos nuestros cursos a las 6 de la tarde. Así que les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. El día de mañana vamos a tener una clase súper bonita. No se olviden de crear sus propios recursos didácticos que son para el concurso. Ya les habíamos dicho, preparen unos súper, qué bonitos recursos didácticos que les vamos a dar un premio súper bonito. Ya Pati mañana les indicará y les explicará todo con respecto a esto. Y pues estaremos súper contentos de ver sus trabajos súper bonitos para sus guaguas. No se olvide de nuestros cursos, el de necesidades educativas especiales y adaptaciones. También que lo vamos ya prontito estamos por empezar, ya estamos terminando los otros cursos, pero vienen otros cursos también súper bonitos que les va a encantar, y estaremos gustosos de que estén con nosotros, por supuesto. En honor al tiempo, les damos un súper abrazo grandísimo a nombre de Ilan. Muchas gracias por todos los participantes que han estado el día de hoy. Gracias, Carlitos. Tengo a Carlitos Peralta, Carlitos Fuentes, que siempre están con nosotros, a Rocío Sánchez, que es una fiel seguidora de nosotros también. Bueno, tengo algunos Carlitos, ¿no?, que nos acompañan, Franklin, Janet, Sonia, Yolis, que es nuestra súper profe que está con nosotros, siempre escuchándonos.
Guadalupe, Normita, Lucía, Melissa, Marti, Lenin también que desde el día que ingresó a nuestras charlas, pues nos ha acompañado constantemente. Él es casi nuevo, ya no tan nuevo porque ya estamos algunas semanitas. A Zoilita, a todos muchísimas gracias por acompañarnos y el día de mañana nos estaremos viendo en nuestra super clase igual de recursos. Le vamos a tener a la magíster Marcelita, que les encanta, que es súper chévere y súper motivadora también con respecto a lo que tiene que ver con Teams y esas cosas. Así que les va a encantar. Así que nos vamos a ver el día de mañana. Muchas gracias a todos por participar y nos veremos hasta mañana.